proyecto Pascualama sencillamente se estaba comenzando a ejecutar sin tener las obras hidráulicas necesarias para impedir la contaminación de la cuenca. El proyecto ha sido polémico desde el inicio. Acá ha habido un tremendo conflicto social, socioambiental, digamos, desde que el proyecto se presentó a la evaluación ambiental, precisamente relacionado con el tema del agua y de los glaciares. A nosotros se nos contaminó el río este del estrecho, que es el Choyay actualmente, pero nosotros hemos luchado harto con las autoridades y nunca nos han escuchado. Se me partió como el 75% de mi producción, la perdí toda. Mira, eso se perdió porque llegó el agua sucia en enero, con mucha grea, y ahí empezó a partirse los melones. Nosotros tenemos antecedentes que se estaban ocupando más de 50 toneladas diarias de explosivos para remover la montaña. El hecho del pre-stripping, ellos se adelantaron, no deberían haber empezado ese trabajo, se adelantaron y justamente nos llevó, ¿cierto?, a caer en falta y después parar este proyecto. Nuestro proyecto no tiene ningún tipo de actividad de aquellas que pudiesen generar tal nivel de turbidez o sedimentos como los que en algunas imágenes hemos visto. Hasta el día de hoy es posible aseverar que no existe ningún tipo de impacto respecto a lo que proyecto. Bueno, acá estamos viendo, ¿cierto?, el desplante de toda la cuenca del río Huasco, en donde tenemos este que es el sector del río Huasco y tenemos dos importantes afluentes, que es la subcuenca del río El Carmen y es la subcuenca del río El Tránsito. El proyecto Pascualama se encuentra ubicado justo en la mitad de ambas cuencas, de ambas subcuencas, tanto del río El Tránsito como El Carmen. Aquí nos encontramos en Choyay, donde está el portón de Pascualama, el territorio de Barrick Gold. De aquí nosotros no podemos ingresar a la mina, ni los servicios fiscalizadores tampoco pueden ingresar, debido a que hay un tratado binacional minero. Fue firmado en 1997, el 5 de diciembre en Antofagasta, con Frey y Menem. Y ese tratado binacional minero se hizo un protocolo, que es un territorio que es de la minera y el cual les pertenece, y están excluidos toda la población del Valle del Huasco, incluso los servicios fiscalizadores. Hay, como dice acá atrás también, los crianceros que por años y por tradición siempre tenían sus animales en la cordillera, y en estos momentos no pueden subir sus animales a la cordillera porque pusieron portones. Aquí es por el Valle del Tránsito, tenemos este portón, por el Valle del Carmen tenemos otro portón. Nos encontramos en el área protocolo del proyecto binacional minero Pascualama del lado chileno por el Valle del Carmen. Bueno, y en esta área solo podemos llegar nosotros, y más arriba se restringe la subida a todo personal que no sea de la compañía minera. ¿Tú vives cerca de este lugar? Yo vivo como a 4 horas del proyecto. O sea, 4 horas de acá de protocolo. ¿Tú alguna vez tuviste la oportunidad de llegar hasta donde está la mina, digamos? Sí, subí el 2010, el 2012 y el 2013. Acá hay un problema que es sumamente grave, que se ve reflejado en el tema del Tratado Binacional Minero. Aquí la responsabilidad del territorio se la entregan a una empresa, donde ni siquiera ni la policía, ni la Dirección General de Aguas o la misma Junta de Vigilancia puede entrar a fiscalizar cuando ellos lo deseen. Tienen que mandar una carta avisando con 15 días de anticipación o más para poder ir a fiscalizar y atender a las denuncias que hace la comunidad, y para eso, para nosotros es sumamente grave, porque así nunca se va a determinar
cuál es la responsabilidad de esta gente y si no tienen medios fiscalizadores, ¿qué ley nos puede proteger? Efectivamente, el tratado minero ha permitido que la empresa Barrick tenga entre Chile y Argentina ahí un espacio donde ellos son los que fijan las reglas. ¿Y cómo la han fijado? Por ejemplo, para poder subir al emprendimiento y fiscalizar o observarlo, hay que cumplir una serie de requisitos, algunas que son muy razonables. Por otra parte, la empresa le pide a los organismos fiscalizadores que le avisen con tiempo, cuándo van a ir, todo un protocolo para poder subir. Que, por cierto, cuando uno fiscaliza, tiene que tener la capacidad y la autoridad para fiscalizar en el momento que se le ocurra, cuando se le ocurra, sin previo aviso, con el objeto de poder observar en terreno lo que está ocurriendo. Nosotros, para poder ejecutar una visita al proyecto Pascualama, no solamente hay que notificar, hay que enviar la lista, hacerse unos exámenes que en definitiva marcan un protocolo que te puede durar una cantidad de días que pueda permitir arreglar cualquier cosa. Tú cuando llegas después de ahí a la mina, ya está enterado hasta el gallo que está en Argentina, al otro lado. Esas posibilidades hacen que la fiscalización sea nula. En este sector, cierto, tenemos los glaciares que están ubicados alrededor del proyecto Pascualama, que son el glaciar Amarillo, el glaciar Estrecho, el glaciar Guanaco y los glaciaretes que son Toro 1, Toro 2 y Esperanza, ¿ya? Pero también complementar que en la zona norte del proyecto Pascualama, que es donde se indica, ¿cierto?, el límite con Argentina, que es esta línea verde que se ve acá, ¿cierto?, todos estos sectores son aportantes hacia el río El Tránsito, que es uno de los ríos principales. Y podemos ver, ¿cierto?, en las imágenes de esta pantalla, en donde existe un sinnúmero de reservorios, nivales en la parte alta y también sectores, ¿cierto?, en donde existen glaciares de roca y lenguas de agua que permiten la acumulación en distintos puntos de la cuenca. Dentro de las montañas existe lo que nosotros llamamos el glaciosistema. Y dentro del glaciosistema tenemos tanto los glaciares que están descubiertos y que son los que normalmente se ven, como muchas formas de hielo que está enterrado, que está cubierto. Todo este glaciosistema obedece a una condición climática que está cambiando y por lo tanto hoy en día se considera que los glaciares no son un recurso renovable. A escala humana muchos están desapareciendo. De hecho hay muchos continentes que ya se han quedado sin hielo. Aquí hay 3 glaciaretes, que son el Toro 1, el Toro 2 y Esperanza, que se ven afectados porque están dentro del área de impacto ambiental del rajo de la mina, es una mina rajo abierto. Y ha habido mucha polémica que ha generado además mucha mitología. Evidentemente que el agua es fundamental para cualquier valle, pero especialmente para los valles del norte de Chile, donde son virtuales oasis, digamos, que están en el medio del desierto, y particularmente para el Valle del Huasco, porque es un valle muy frágil desde el punto de vista medioambiental, depende mucho de la existencia del agua para su subsistencia natural, digamos. Hay un caudal medioambiental mínimo que tiene que tener para poder subsistir. Bueno, ¿y esa agua de dónde viene? Está mirando los cerros secos, no hay nieve. Ocurre mucho en la zona árida y semiárida. Y claro, es que dentro de esa masa de sedimentos que está en el fondo de ese valle, hay hielo presente, enterrado, que es el cual permite que nazcan estos esteros, que se alimenten estos pastizales e incluso contribuyen finalmente al caudal de los ríos que atraviesan el desierto. En la zona semiárida, por ejemplo, el Copiapó, el Huasco, en fin. La nieve, que es uno de los factores que impulsó ello, y además recibir la nieve, que es uno de los... Estamos hablando de una condición que se le puso a la compañía, que está establecida claramente en la resolución de calificación ambiental, que le indicaba que previo
al movimiento de material, ellos tenían que tener construido una serie de obras, que son canales perimetrales, pero también obras que permitieran tratar las aguas. Y esas obras no estaban construidas. Y eso es una condición que está establecida muy claramente en el permiso que se le entregó el año 2005. ¿Qué es lo que ocurre? Que este proyecto debía tener implementado un complejo sistema de control de los drenajes ácidos de roca que genera la remoción masiva de las toneladas de mineral estéril altamente mineralizado mediante obras hidráulicas complejas que tenían que estar plenamente construidas y en funcionamiento antes del destape o pre-stripping de la mina. El destape o pre-stripping de la mina comenzó a ejecutarse sin que estas obras existieran. Y eso evidentemente constituía una amenaza seria y grave para la contaminación de la cuenca, particularmente el río Estrecho, que es uno de los ríos principales que cae al río Huasco. Lo que preocupa a la comunidad y a las personas que participaron de la instancia de participación ciudadana y tiene que ver con la posible contaminación de aguas producto del depósito de estériles. Este depósito tiene una altura de 700 metros y abarca una superficie de 327 hectáreas. Y lo preocupante para la comunidad era que este proyecto está emplazado en la cabecera del río Estrecho, río que alimenta toda la cuenca del Huasco. Por lo tanto, una contaminación de esta agua ciertamente que afectaría a todo el valle, y de ahí la preocupación de la ciudadanía. Nosotros citamos a declarar al abogado de la compañía y al presidente de Barrick para Sudamérica. Y en el momento de la aclaración nosotros preguntamos cuáles eran las medidas que habían adoptado para eliminar o reducir el riesgo de que se produciera un daño ambiental, a lo que ambos contestaron que no habían hecho nada hasta esa fecha. La declaración fue el 28 de diciembre y la autodenuncia señala que la luz fue el día 10 de enero. O sea, perdón, la declaración fue el 28 de enero. O sea, 18 días después de haber presentado la autodenuncia, aún no habían tomado ninguna medida. Aquí hay una cosa que es evidente. Esta empresa incumplió ciertas normas, digamos, obligaciones que tenía que realizar, obras, digamos, que tenía que realizar mandatado por la resolución de calificación ambiental, y ese incumplimiento es grave porque afecta precisamente la calidad de las aguas. Cuando yo era niña, habían muchos sapos. Tú ibas a la orilla del canal, de la acequia, y habían hartos, digamos, animalitos, bichitos que hoy día no existen. Porque habían unos animalitos que me acuerdo yo que se llamaban las tijeras, que andaban en los canales, y los mismos sapitos, que son los que hacían también el control de los zancudos. Hoy día nosotros tenemos muchos zancudos porque no están los sapitos que eran los que se los comen. Entonces, y si llegáis a encontrar uno, uno lo cuida casi como mascota, porque la verdad es que son muy beneficiosos. ¿Y eso se atribuye a qué? ¿A contaminación del agua? Sí, y a la escasez también. Ningún proceso sancionatorio hasta el día de hoy ha podido establecer o ha demostrado que hubiese afectación del recurso hídrico en el área en que el proyecto se emplaza. El año pasado se me partió como el 75% de mi producción, la perdí toda. Mira, eso se perdió porque llegó el agua sucia en enero con mucha grea, y ahí empezó a partirse los melones. Se partió casi la mayor parte de la producción que yo tenía. ¿Eso lo había pasado antes? No, nunca me había pasado eso. ¿Y eso coincidió con algún evento que se dio arriba en la mina? Sí, pues, como en enero hubo un aluvión y ahí bajó el agua sucia y ahí empezaron a pasar esos eventos. ¿Qué tan común es que llegue el agua sucia a esta zona? No, pues no es muy común, pues además antes llegaba, pero cuando era el invierno boliviano, pero se duraba 3, 4 días y se limpiaba. Ahora no, pues, ¿cuánto tiempo? Ahora como 2, 3 meses. ¿Ya? Todo enero, febrero y marzo. Y abril, y todavía está, sí, todavía no se limpia bien el agua. Sin agua no somos nada, que no. El agua es todo, usted como ve, pues las parras son agua, las sandías son agua, melones agua. Si no hay agua, tendría que irme.
del valle. La turbidez es un fenómeno que es posible verificar en gran parte de ríos de todo el territorio nacional, en especial, ¿no es cierto?, en los ríos que están asociados a alta cordillera y cercanos a algún tipo de cuerpos de hielo o actividades de precipitaciones nivales. ¿Y qué sucede esto? En las épocas, ¿no es cierto?, estivales, las temperaturas aumentan, en algunos sectores en forma abrupta, y esto provoca deshielos o derretimientos rápidos de los neveros distales que acompañan los cuerpos de hielo o la nieve que puede estar alrededor, y esto provoca turbidez de forma natural. Mire, este es sedimento del estanque que sacamos de allá. Esto quedó cuando llegó el agua sucia en enero. Esto quedó adentro del estanque, nosotros la sacamos. Esta parte, ¿ven? ¿Ven? Miren, son como capas de, no sé, pues mire, ¿la veo o no? Es como que se... ¿No ve? ¿Y eso no era habitual? No, pues no era habitual. Y esto quedó abajo en el fondo del estanque. Todo esto, ¿ves? Mire. Mire cómo está. Eso tiene que haberle hecho mal a los melones. Bueno, la conclusión es que definitivamente el cambio en el contenido de sólidos del agua generó un ambiente adverso en el desarrollo del melón y la reacción de este fue explotar en el fondo. Comenzó con una pequeña rajadura, pero finalmente ya nos dimos cuenta que prácticamente explotaban los melones y eso fue definitivamente descartando otras variables que podrían ser la fertilización nitrogenada o podrían ser cambios en las frecuencias de riego. Definitivamente llegamos a la conclusión de que era exclusivamente un cambio en el contenido de sólidos del agua. Estamos hablando de melones que pesaban 1,2 kilos, 1,5 kilos, buena producción, una calidad post cosecha espectacular. Sin embargo, pasó este problema del cambio en los sólidos del agua, que fue prácticamente visual. Lógicamente hubiera sido ideal quizás hacer mediciones, pero era evidente. Y ahí empieza el cambio en la producción de melones y ya se genera una pérdida prácticamente del 90%. En este momento estamos en la localidad de La Vega, a 3 kilómetros al sur de Alto del Carmen. Esto es lo que va quedando del río del Carmen por el Valle de San Félix. Lamentablemente hace muchos años atrás, bueno, antes había mucha agua acá, pero lamentablemente después de los trabajos que empezaron con la compañía minera, nos enteramos por medio de los trabajadores, gente del valle que trabajaba en la parte alta, de que se hicieron miles de sondajes en la parte alta y eso a nosotros nos ha llevado a la conclusión de que las aguas se han infiltrado, se van a napas subterráneas más profundas producto de las perforaciones que pueden tener cientos de metros y nosotros creemos que esa es una de las causas principales de la merma del río. Y te puedo mostrar aquí en este momento en el río lo que queda es este sedimento que durante 8 meses estuvo bajando por nuestro río con altas concentraciones de arsénico y plomo. Gran parte de la población de este valle no tiene agua potable y nosotros teníamos que bañarnos, alimentar a nuestros hijos, preparar nuestros alimentos con esta agua. Lamentablemente desaparecieron en la parte alta y en esta parte los peces, los batracios, los pequeños crustáceos, obviamente alimentos de otros animalitos, de las aves, tuvieron que emigrar y lamentablemente son nuestros bioindicadores, ellos son los primeros que nos indican que el agua está contaminada. Nosotros hemos estado absorbiendo esto lentamente y no sabemos a futuro qué daño nos va a provocar. Todo esto ha sido denunciado a la Bridema, la Brigada de Delitos Medioambientales de la PDI, para que tome análisis de sedimentos y pueda determinar si estamos en lo correcto o no, o si nuestras sospechas en nuestros últimos años ya se han visto, o sea, nuestros temores ya se han visto realizados. El agua contaminada, el río prácticamente seco, la gente perdiendo sus cultivos, perdiendo las frutas que sostienen nuestra economía familiar. Bajó con un sedimento blanco y hasta la fecha todavía está con esos sedimentos. Inclusive hay temporadas que baja mucho más. O sea, el año pasado estuvo como 2 meses con un sedimento pero espeso, que todavía está la muestra en los terrenos agrícolas, si acaso quieren vamos a ver. Esta es una parte del sedimento que llegó en el río en los meses de febrero y duró como 2 meses, 3 meses, en el cual se hace una capa muy dura que impermeabiliza el suelo y
al regar no penetre el agua. Así que hay que mantener mucho rato el agua para que puedan absorber agua los árboles. Bueno, acá yo tengo en mis manos un trozo de tierra que el tractor la removió, en el cual se nota la capa de tierra normal y la capa de sedimento que está sobre el terrón. Esta es una capa como de 3 centímetros, 2 centímetros y medio más o menos de sedimento que se quedó en todos los terrenos. En la mayoría de los terrenos agrícolas está porque se regaba y se iba acumulando, a medida que uno iba regando, iba acumulando sedimento en el terreno. El cultivo de cebada, por ejemplo, acá salió amarilla. Y lo relacionábamos nosotros con alguna enfermedad, alguna peste, pero no hay peste que demuestre que sea peste. Y está en la hoja amarilla, que debiera ser el color más o menos, el cultivo de esto debiera ser así, verde, sin hoja amarilla. Esto es. Están amarillas las hojas de la cebada, ¿ves? Abajo. Nosotros creemos que no hay contaminación y son eventos que son naturales. Nosotros normalmente hacemos mediciones, ¿no es cierto?, medio del agua en varias oportunidades, no solamente arriba, sino que en todo el valle, y tenemos un agua de excelente calidad acá abajo. Hemos enterado y hemos denunciado que la compañía minera ha hecho descarga de sus sistemas de aguas negras de los campamentos directamente al río, cosa que denunciamos en el año 2011 y que se logró comprobar a través de un informe que hizo la Gobernación, y en la cual se comprobó que durante 3 meses el campamento Colorado colapsaba su sistema de aguas negras y todas estas aguas caían al río, y todas las personas que no teníamos agua potable y que consumíamos agua directamente del río estábamos consumiendo la mierda y los excrementos de los trabajadores que estaban destruyendo nuestra cordillera. Esto se corroboró y se le pasó la multa máxima en su momento a la compañía minera, que fueron 700.000 pesos. Hubo un evento que fue un camión, ¿no es cierto?, que fue totalmente un camión que venía de esto que sacan de los baños, ¿no es cierto?, que escurrió en el río, pero es una cosa, digamos, puntual de una empresa que no es de bares, sino que que da servicio, que se usó y se hizo eso, pero que haya una contaminación por el proceso de la mina, no. De hecho, si tú ves lo que dijo la Superintendencia de Medio Ambiente en su resolución, ¿no es cierto?, contra la minera, en ninguna parte habla de contaminación del agua. Después que se empezaron a poner más tensas las situaciones con la minera arriba, en donde ya se había señalado de que habían derrame de excremento, de que habían sedimentos que tenían altas concentraciones de algunas partículas, nosotros ya empezamos a no tomar agua de este lugar, y así nos empezaron a traer agua en un camión aljibe. Cosa súper inhumana, porque teniendo un río limpio donde podíamos sacar el agua para cocinar de ese lugar y nadie se enfermaba, hoy en día tenemos que andar pidiendo agua una vez a la semana, cosa que es increíble pensar en eso. Ya hay datos acá en el pueblo de gente que se le están muriendo sus gallinas, y nosotros lo asimilamos a que de alguna forma puede ser el agua, porque la gente le da el agua a sus animales y todo eso, y ya los animales no resisten. Hay casos acá arriba, en este lado, que se han muerto como 6 gallinas, para el otro lado que ya se han muerto como 14 gallinas, y en algunos lados me han dicho mucho más arriba, más cercano al proyecto, que se están muriendo también como corderos y ovejas al tomar el agua del río. Nosotros queremos de alguna forma que se investigue eso también, porque si es así, imagínense para las personas que todavía siguen consumiendo esta agua. Bien, presidente, no quisiera entregar un documento que queda ahí para organizar a propósito. ¿Y por qué no se sancionó la contaminación del agua? Porque ese es uno de los cargos específicos. O sea, aquí se pasó boleada, digamos, la sanción, porque la infracción era la contaminación del agua y eso no se sancionó.
Ahora, lo más alarmante de esto es que tampoco la institucionalidad decretó ninguna medida de fiscalización o abrió ningún sumario que permita establecer responsabilidad y determinar la sanción que aquí corresponde, tanto por sobrepasar los parámetros como también por no tomar las medidas en el sistema de alerta que, como les mencionaba, incluye la protección de la población, que es esencial en este caso del punto de vista de la salud pública. Contarle que en el N8, que es CONAI, donde tenemos retén de carabineros, el agua en ese punto, antes de entrar en contacto del Choyay con el CONAI, tiene calidad de casi de agua potable. Esa es la calidad que tiene, no tiene otra. Eso ha sido ratificado por la autoridad, y eso fue lo que la autoridad, el tribunal, la Superintendencia de Medio Ambiente, porque si hay dudas respecto de cómo se hacen los monitoreos y cuáles son los resultados, la SMA hoy día, afortunadamente, hemos avanzado como país y por lo tanto tiene las competencias y los recursos para hacerlo, ha ido con sus propios laboratorios, ha ido con sus propias personas a tomar agua, ha hecho los levantamientos y ha concluido lo que concluyó en el tribunal ambiental. El 93% de la información que coligieron no tiene ningún efecto respecto a la calidad. Estos son los datos, no son los datos que estamos diciendo nosotros, estos son los datos que dice la autoridad y que nosotros ratificamos a través de nuestros informes. Está toda la información ahí. Acá estamos en la junta de los ríos Choyay y Pachuy, el cual a la mano izquierda está el Pachuy, al lado derecho el Choyay, que viene de Pascualama, y ahí se aprecia el color del agua. Anteriormente el agua de Choyay era igual a la de Pachuy, en el color y todo. Pero hoy en día el agua nunca se ha limpiado. Del 2005 nosotros estamos luchando por la contaminación del río de Choyay, y hasta la fecha no se ha limpiado el agua, ni tampoco hemos tenido solución de las autoridades de ninguna índole. Hemos tenido el río convertido en un manjar durante más de 60-90 días. Hemos tenido el río convertido en este manjar que te digo, sin haber invierno boliviano. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, los videos y las pruebas de cómo el río Conay, que viene de la misma cordillera, que es un río, ¿no es cierto?, una subcuenca del río de tránsito, que se junta con el río Choyay, que viene del proyecto, uno viene azul y limpio y el otro viene acarreando sedimento en forma no natural. Entonces, eso es lo que en definitiva prueba de que aquí sí hay intervención del hombre, aquí hay una acción antrópica en relación al comportamiento de la agua de un río y de otro río. Y eso ha estado en manos de la autoridad, ha estado en manos de la institucionalidad medioambiental chilena, y ellos tienen que determinarlo, pero las pruebas son contundentes. O sea, Yo, o sea, al principio como que no me importaba mucho, y después empecé a tomar conciencia. Y encuentro que esto va a hacerle un daño a donde vivimos y que en unos pocos años más no va a estar el valle como lo conocíamos. Incluso ahora ya ha sufrido cambios. ¿Qué cambios has notado o qué daños piensas tú que se ha provocado al valle? En el agua especialmente, porque antes los ríos uno veía así, venía lleno y todo, y ahora viene súper poca agua. ¿Ustedes han notado efectos reales, por ejemplo, en el tema del agua en el valle? En el tema del agua del valle sí. Es notorio. Es notorio, es como... Es solo fijarse en el tranque, porque antes estaba más lleno y ahora uno ve y está súper bajo. Y la cantidad de agua que circula por los ríos es mucho más baja que en comparación a años atrás, cuando nosotros tendíamos a ir seguidos allá. Pero ¿por qué podríamos responsabilizar a Pascualama de esto cuando alguien podría decir que esto es, por ejemplo, por culpa del cambio climático? ¿Por qué podríamos atribuir que el bajo nivel de las aguas en el tranque es por Barrick o por Pascualama? Se puede atribuir también a un deterioro constante de las reservas naturales que hay arriba en la cordillera, que son los glaciares. ¿Y ahí sí tendría responsabilidad Pascualama? Ahí sí tendría responsabilidad.
Ellos siempre omitieron el hecho de que existían glaciares en la parte alta. Solamente a través de las denuncias de nuestros vecinos y de las personas que conocían la cordillera se puede hacer un estudio de impacto ambiental para proteger estos glaciares. Y es lamentable ver ahora que unos glaciares tan grandes como el Toro 1, el Toro 2 o el Esperanza, que hace 10 años medían entre 2 a 15 metros de altura aproximadamente, y hoy día tú los ves, yo los veo en fotografías y miden menos de 50 centímetros. O sea, queda menos del 1% de esos glaciares, y la acción directa de la destrucción de estos glaciares es el proyecto Pascualama, y eso lo determina en sus informes la Dirección General de Agua, no solamente que te lo diga yo. El agua para nosotros es sumamente importante, pero el tema de los glaciares, donde se encuentra emplazado el proyecto, es imposible que la compañía minera diga que no va a dañar los glaciares, ni va a disminuir el caudal, ni va a contaminar el agua. Es que es muy sensible dónde está ubicado el proyecto, y los glaciares sí van a sufrir deterioro, y lo están sufriendo, y cada vez vamos a sufrir más con la escasez del agua, que ya la estamos viendo, y en la localidad donde vivo yo, el río se seca por 12 kilómetros y ahora cada vez más. ¿Qué río es el que pasa por dónde? El río El Carmen. En el sector de La Vega ya se está secando, o sea, acá hay agua, pero más abajo ya es muy poca la que hay. Bueno, si bien es cierto el aporte que tienen los glaciares que están ubicados alrededor del proyecto Pascualama, ¿cierto? Es importante, tenemos que también contextualizar dentro de toda la cuenca del Huasco cuál es el aporte efectivo, ¿cierto? y real que pueden desarrollar eso, considerando que tenemos en este sector, ¿cierto?, el proyecto Pascualama, en donde podemos mirar, ¿cierto?, aquí que se ubican los glaciares. Tenemos el glaciar Estrecho, el glaciar Guanaco, ¿cierto?, Amarillo, los glaciaretes que están en este sector, que es Toro 1, Toro 2 y Esperanza. El 2010 subí, y con el compromiso de que podíamos llegar a los glaciares, eso no fue así. Nos dijeron que no habían llaves de camioneta en el lugar, y al final llegamos hasta un sector de algunas curvas de los glaciares y lo vimos de lejos, pero no pudimos ver más que, o sea, a distancia, varios kilómetros de los glaciares. Pero en el 2012 lo pudimos ver más cercano. ¿Qué impresión te dejó esa visita? Bueno, en el 2012, cuando pudimos llegar a los glaciares, se encontraban con harto polvo, camiones levantando polvo, los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, disminuido en su totalidad. El Toro 1 se encontraba ya con 50 centímetros de polvo, y de su altura era lo más que tenía. El Esperanza igual, con detritos, polvo en su totalidad. Okay, ¿tú has recibido o tenido información respecto de cómo se encontrarían esos glaciares hoy en día? Hoy en día, el 2013 ahora subimos con el ministro de la Corte de Apelaciones de Copiapó, y bueno, no se pudo ver nada porque en ese entonces había nieve, estaba todo blanco, no se podía apreciar si había polvo sobre ellos, pero en el 2012 sí estaban con polvo. Lo que está en discusión hoy día es cuánto realmente ha impactado este proyecto a esos glaciares. Hay gente que está absolutamente convencida de que el impacto ha sido total, y hay algunos científicos, como hemos visto en la comisión investigadora, que tienen una posición distinta, así que tenemos ahí una controversia. De lo que se llama glaciar rocoso de Paulú, que es un recurso que se ha renovado, el impacto de la precipitada que finalmente llega. Importante recalcar es que, primero, las nieves perpetuas no existen, siempre se habla. Cuando se producen tronaduras, el sistema de montaña, de laderas de montaña, es bastante inestable. Hay mucho material suelto, la cordillera de los Andes es geológicamente joven, y por lo tanto tenemos mucho material, detrito, fragmentos rocosos, ¿no es cierto?, que están inestables, y que las tronaduras podrían contribuir a su mayor desestabilización e incluso asociarse eso con mayor potencialidad de ocurrencia de movimientos en masa. De modo que tenemos una serie de fuentes de agua que no son visibles y que evidentemente con cualquier influencia de tipo térmico o de vibraciones pueden ser afectadas, así como sabemos que todos los cuerpos de nieve, neviza y hielo que están a la vista, con cualquier cobertura de material particulado les va a cambiar su absorción de radiación solar, y por lo tanto vamos a acelerar su derretimiento, su consunción. Don Fernando, para decirlo en términos simples, el sedimento producido por las faenas mineras genera un efecto térmico hasta de 3 metros, y eso significa pérdida del glaciar en
Evidentemente, en esa aceleración de los mecanismos de fusión y por lo tanto reducción de la vida del glaciar. Principalmente cuando hay minas a rajo abierto, el empleo de explosivos, las tronaduras, levantan nubes de polvo. Esas nubes de polvo, con las ráfagas de viento de montaña del orden 100-120 kilómetros por hora, que es bastante común, pueden ser trasladadas kilómetros. El material particulado, incluso la tierra, ¿no?, es posible que sea levantada por ese viento y trasladada sobre la nieve, sobre el hielo, y por lo tanto aumentar la velocidad de la fusión, porque hay una transmisión de calor. El otro tema es que esas mismas tronaduras producen ondas sísmicas. Esas vibraciones se transmiten a través del terreno y por lo tanto afectan la estabilidad de los cuerpos de hielo, ¿no? Imaginemos aquí si hubiera un terremoto, un evento sísmico que afecte la montaña, ¿qué pasaría con los glaciares colgantes? Muchos de ellos se desmoronan, se vienen abajo. Bueno, el efecto de una tronadura desde el punto de vista sísmico tal vez no sea de esa magnitud, pero igual produce aceleración, cambio en el movimiento de los cuerpos de hielo y por lo tanto eso afecta su estabilidad, su equilibrio. Si yo arrojo tierra o polvo sobre la nieve, ¿no?, y al poco rato este polvo, que se va a calentar más que la nieve, la empieza a derretir y empieza a generar también entonces una forma de fusión que termina siendo un área más baja, como si se fuera enterrando, ¿no? Entonces pensemos si un fenómeno como este ocurre sobre un glaciar o sobre un campo de nieve, que son kilómetros cuadrados de polvo que transporta el viento desde una tronadura, desde una explotación minera, el efecto que yo estoy mostrando aquí en unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie, si lo trasladamos a kilómetros cuadrados, evidentemente significa que hay un efecto masivo de aceleración de la fusión del hielo o de la nieve y por lo tanto estamos acelerando un proceso natural en muchas veces, y eso va a significar que nos vamos a quedar sin agua en muy corto plazo. Y desde que nosotros estamos a cargo del proyecto, que es enero del 2012, no ha habido ninguna intervención directa en ninguno de los glaciares que nosotros estamos monitoreando de acuerdo a este plan de monitoreo del 2008, que incluye estos 5 glaciares más 2 glaciares de referencia. Y eso lo puedo decir en forma taxativa, o sea, no hay impacto directo de las actividades mineras. Y eso lo sabemos porque estamos haciendo un monitoreo permanente, donde estamos capturando más de 650.000 datos anuales. Si yo detectara, por ejemplo, un evento de origen antrópico, por ejemplo, una tronadura que genera una gran cantidad de polvo, yo debería ver por la pendiente de esta curva si eso se genera si genera polvo que se deposita sobre el glaciar, ¿ya? Y para eso existen los indicadores definidos en el PMG3 y existen las metodologías que están ahí que nosotros estamos siguiendo, y yo les puedo decir que no hemos detectado esos impactos en forma fundamentada y objetiva. ¿Ya? Nosotros hacemos ciencia, somos un centro independiente. Yo quedé más confundido que antes. Yo veo la intervención del señor Ferrando y concluyo necesariamente que ahí tenemos un impacto negativo de la faena respecto a los glaciales. Y después escucho a don Andrés y me quedo con la sensación de la exposición que él hace, que no hay ninguna relación entre el comportamiento de los glaciales y la faena. Y aquí no cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, que algo no está cuadrando. O sea, y en ese sentido hay una preocupación. ¿La empresa que está haciendo estos monitoreos fue licitada o fue contratada directamente? Segundo, ¿la contrata la Barrick? ¿La contrata la región de Atacama? ¿La contrata el sistema de evaluación ambiental? ¿Quién paga? ¿Quién es el jefe? Tercero, el profesor que está haciendo estas mediciones, ¿le responde con sus datos al que lo contrata o le responde a la ciencia?
cosas. Lo primero es que nosotros tenemos un contrato efectivamente con la empresa que está a cargo de la explotación minera, pero nosotros nos debemos a la ciencia. Ya nosotros hacemos ciencia y eso lo respaldan nuestras publicaciones, lo respalda nuestro trabajo, nuestra metodología. No hay manipulación de los datos en el sentido de que a Barrick no le gustó esto, no se puede presentar. Finalmente es la empresa la que determina quién le hace la medición. Lo lógico es que el que monitorea necesariamente tiene que ser absolutamente independiente del que es monitoreado. No debe haber ningún tipo de relación, ni económica ni de nada. Lo que le entiendo es lo siguiente. El Toro 1, Toro 2, yo también vi los caminos, porque yo fui el año 2005 cuando empezó esta historia, me llamó la intendencia y me pidió que fuera, y yo tengo esa misma foto, yo lo vi, esa historia. ¿Qué es lo que le puedo hacer? Cuando yo fui y vi eso, era una mujer la intendente. Ella me pidió que fuera. Yo fui para allá. ¿Y qué es lo que yo vi? Caminos. Entonces lo primero que yo dije, oiga, pues si usted está sacando con una pala, está sacando todo esto aquí, por supuesto que esto va a desaparecer. Bueno, mira aquí como ven pues, estamos en Pascualama, así como 100 metros de altura aproximado. Y usted puede apreciar cómo un glaciar se está demoliendo. Esta es la medida Barrick, que dice que no produce impacto en el medio ambiente. Este es un glaciar más o menos más grande que esta máquina que estamos presenciando y ya va quedando un cuarto, menos de un cuarto. Esta es la realidad de la minera chilena. No, muy corto. Primero para una precisión. Recuerdo la expresión de los proyectos al cumplimiento de los glaciares. El otro mito es que un glaciar de escombro es un tipo de glaciar. Y no lo es, no son lo mismo, son diferentes y se tratan de forma diferente. Los glaciares de escombro no son un caso especial de glaciares. Los glaciares son muy diferentes a los glaciares de escombro o glaciar rocoso, como a veces se le llama en Chile. No todo el permafrost tiene hielo de suelo, y en los Andes es común que haya permafrost seco. La contribución hídrica, por último, del ambiente periglacial, es decir, el ambiente sujeto a congelamiento, que tiene permafrost, tiene glaciares de escombros, etc., bajo una degradación modelada extrema, es insignificante y no medible al punto de primer uso de agua, en términos generales. Queremos llamar la atención sobre la independencia de los especialistas en glaciares y agua que están siendo citados a la comisión. Nos preocupa que la mayoría de ellos son parte interesada en el negocio minero o trabajan directamente para Barrick, sobre todo como consultores, lo que obviamente condiciona sus informes. Otro tema que ha sido que no ha sido ponderado en la evaluación ambiental es la presencia de un glaciar de roca en el lugar donde se instalaría lo que la empresa o en la minería se llaman los depósitos de estériles, y que constituye, bueno, primero un riesgo de destrucción de glaciares de roca que son importantes para el abastecimiento de agua de la cuenca, pero también no se pondera el riesgo que significa poner 1.500 millones de toneladas de roca estéril en una zona que va a aplastar un glaciar que ni siquiera se sabe cuál es su tamaño y que pudiera también generar un riesgo de la estabilidad de esta zona, ¿no? Está en la naciente del río El Estrecho, por lo tanto no es una situación menor que allí pueda ocurrir algún desastre. Muy buenas tardes, señor presidente, señores diputados. Yo soy el
el vicepresidente senior del proyecto Pascualama, teniendo una característica de... O sea, ustedes dicen que el proyecto no tiene ninguna afectación a los glaciares, o sea, no hay ninguna afectación de el procedimiento que ustedes han hecho que afecta a los glaciares, o sea, el proyecto no afecta a los glaciares, según lo que dicen ustedes. Efectivamente eso es así. El plan de monitoreo que tiene aprobado este proyecto, no quiero parecer soberbio, pero debe ser uno de los planes más robustos hoy día a nivel mundial. No existe ningún plan. Tenemos profesionales altamente competentes viviendo en la cordillera en forma permanente, glaciólogos, con turnos, contraturnos, con jefes de glaciología, gente que está preocupada diariamente de estar viendo qué está pasando con los glaciares. Efectivamente, hasta el día de hoy es posible aseverar que no existe ningún tipo de impacto respecto a los cuerpos de hielo. Es evidente la destrucción y el daño que han causado esta compañía minera en los glaciares que le dan el agua a este valle, y que ellos siempre dicen en sus informes, como lo han mostrado en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Medio Ambiente por el caso Pascualama, que los glaciares o glaciaretes, porque tratan de reducirlos, no aportan gran cantidad de agua, y nosotros sabemos que es así, nosotros vivimos la alta cordillera. Los glaciaretes no tienen prácticamente ninguna contribución, o sea, la contribución de los glaciaretes es menos de un 1%, está en el rango del error de la medición. O sea, los glaciaretes Toro 1, Toro 2 y Esperanza no contribuyen al caudal de escorrentía de los ríos, y eso hay que decirlo también en forma taxativa. Aquí lo principal en el contexto que estamos hablando, proviene del glaciar Guanaco y del Ortigas 1 y Estrecho. O sea, nosotros sabemos que ellos son los que generan el agua, y no solamente los glaciares de superficie, también están los glaciares de roca, que son inmensamente más grandes, que son capas de hielo muy profundas, que pueden tener cientos de metros de profundidad en la alta cordillera, y esas son las que alimentan el río. En una carta de 25 de septiembre de 2005, en medio del proceso de evaluación, donde a la empresa se le solicita que entregue un registro histórico de sus operaciones en la zona. En la temporada 94-95 ellos dicen que hicieron 13 plataformas de sondaje sobre el glaciar Esperanza. Y en la temporada 98-99, previo a la presentación del primer estudio de impacto ambiental, dicen que durante esta temporada se colocó gravilla sobre una franja de aproximadamente 3 metros de ancho por 100 metros de largo en los glaciares Toro 1 y Toro 2, cuestión que luego relata que va siendo reinstalada en las distintas temporadas en adelante de eso. Entonces acá hay un tema que se está eludiendo, o que no existe el instrumental dentro de la institucionalidad finalmente para que se sancione. Y que en este caso, en la resolución del año 2006, en el caso de los glaciares, significa que se está alterando el punto 22 de 9.22 de la resolución, que dice que no pueden tocar los glaciares. Y por lo tanto, ese tema no está siendo abordado y se está eludiendo, y nosotros creemos que existen los argumentos suficientes. Bueno, el conocimiento que tengo yo de cuando estuve fue los caminos de penetración hacia los glaciares, plataformas de sondaje sobre el parte donde hay hielo. O sea, primero yo trabajé por Dynatec, una empresa canadiense de perforación, haciendo sondaje. Y después me cambié a otra empresa donde trabajé con explosivos, Manuel da Sierra, de ahí de Coquimbo. Los explosivos se usaban porque las máquinas no eran lo suficiente para romper el hielo, los bulldozers, así que tenían que hacerlo con tronadura. Se hacía la tronadura con máquina con émbulo, en el cual se procedía a hacerlo con agua caliente, porque no se podía perforar el hielo sin agua hirviendo. ¿Qué año estamos hablando? 97 por ahí. Esa foto fue cuando estábamos construyendo una plataforma de sondaje. Nosotros trabajamos una cuadrilla de 4 personas con explosivos ahí, y para poder darle el diámetro a la plataforma había que aplicar explosivos. Yo logré subir una máquina fotográfica y saqué esas fotos. No teníamos idea de lo que era el tema ambiental en ese tiempo. Nosotros vinimos a tomar conciencia cuando sucedió el problema de Chañaral, cuando se contaminaron la del mar de Chañaral. Se han realizado catastros
de glaciares a partir de instituciones independientes. El caso del Centro de Derechos Humanos y Ambiente de Argentina, que en la misma zona ha realizado un catastro y ha determinado 423 glaciares, de los cuales 118 serían glaciares descubiertos y 305 glaciares de roca. Este estudio determina que a lo menos 20 estarían muy cercanos al rajo del proyecto minero Pascua-Lama. Por lo tanto, acá no es un tema de 3 glaciares. Eso ha sido, desafortunadamente, una estrategia más comunicacional que técnico-ambiental que se ha usado para invisibilizar la situación que es mucho más compleja en la naciente de los ríos del Valle del Huasco. Esto es parte de un estudio que hizo un glaciólogo argentino que se llama Pablo Milana, que trabajó para la Junta de Vigilancia del río Huasco con fondos y a partir de un protocolo entre la empresa y la Junta de Vigilancia, donde estos glaciólogos, algunos franceses y este argentino, trabajaron para la empresa indirectamente y como parte del proceso de evaluación ambiental. Aquí se puede ver los glaciares Toro 1 y Toro 2 en una secuencia desde el año 55 hasta marzo del 2005, donde claramente se puede observar que hay un proceso acelerado, sobre todo desde el año 2000, de mediados del 95-2000 en adelante. Esto tiene una constatación a partir de los propios informes que entrega Barrick, pero que ellos concluyen que esto sería por producto del cambio climático. Esto también son imágenes, una secuencia de los mismos 3 glaciares desde el año 2005, la primera imagen, la segunda es del año 2008 y la última es reciente de enero del 2013, donde los mismos 3 glaciares prácticamente están desaparecidos. Y esta es una fotografía de la consultora contratada por la Barrick, que es el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, que también el glaciólogo jefe de esa institución estuvo en esta comisión, donde esta imagen está incorporada en el sistema de monitoreo que ellos le trabajan a Barrick, donde también muestra una realidad más o menos similar entre el año 2011 y 2012, donde claramente hay una disminución de los glaciares. El agua es vida, el oro es fuerte. Fuera Pascua-Lama, 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 fuera Pascua-Lama. Fuera la minera, fuera transnacionales. Fuera la minera, fuera transnacionales. Fuera el agua es vida, el oro es fuerte. Amo este lugar y sé las transformaciones que ha tenido. He vivido todas las transformaciones, lo que decía recién Don Miguel, del río, cómo ha ido cambiando de color, cómo se han ido secando sauces, cómo se ha ido eliminando fauna, los cambios sociales también. Aquí la gente antes era de otra forma, eran más unidos, tenían una tradición cultural de convivencia y de reciprocidad. Cada vez eso ha ido desapareciendo en el Valle del Huasco y claramente esa impotencia al ver todos esos cambios a mí me anima a seguir luchando por lo que creo que es justo, que es defender este lugar, defender la vida de este territorio, del Valle del Huasco, porque este territorio está condenado a morir en estos momentos. Por eso nosotros no aceptamos indemnizaciones ni compensaciones. Lo que nosotros queremos es que el proyecto minero se vaya de este lugar, porque no es compatible con la vida y con que siga existiendo todo esto, toda esta naturaleza, que es hermoso. Que se vayan, yo es lo único que pido. Le pido a Dios que se vayan, porque ellos han hecho mal todo. Y en ese hacer mal estamos nosotros, los que vivimos aquí, los que vivimos en la piel, en la carne propia, todo lo que ellos hacen. No el político que está allá y que se echa la plata al bolsillo y que le financian la campaña. Ellos no tienen idea de lo que nosotros tenemos que vivir acá y pasar y sufrir todo lo que hemos pasado.
y no tienen idea ni tampoco saben lo que va a pasar en 10 años más, en 15 años más. Cuando el valle muera, cuando nosotros, los que somos las familias humildes, que tratamos de apunche sacar un negocio, de trabajar, nosotros estamos trabajando en turismo y nos ha costado harto levantar este negocio, todavía no terminamos. Pero cuando yo lo termine en 10 años más, ¿va a haber agricultura? ¿Va a valer la pena todo mi esfuerzo? ¿Todo el trabajo de una familia? ¿Va a valer la pena? ¿Vamos a tener el verdor que tenemos hoy día? Que es una empresa con minería responsable, yo diría que de responsable es lo menos que tiene. Yo diría que esta es una empresa irresponsable, que no cumple los compromisos y que la verdad es que tiene, por lo menos a mí me tiene en una mirada muy crítica. Uno podría decir, mire, aquí tiene que haber un consenso respecto de este proyecto que en opinión mía es muy mala para las personas y muy malo para el medio ambiente. Esa al menos es mi opinión. La sensación que yo tengo que todo esto que estamos haciendo es como un parche y que Pascua-Lama va a ser una realidad a pesar de toda nuestra investigación, de todos los otros problemas que hay, y que dado la inversión que hay en Pascua-Lama, este proyecto se va a llevar adelante, no importa lo que pase. Lo que nosotros buscamos y lo que nosotros vamos a generar es que se le revoque la RCA del 2006 a la compañía minera. Esto significa que ellos no pueden trabajar, que ellos ya destruyeron los glaciares, que han contaminado nuestras aguas, que no tienen respeto con las comunidades y que el Estado no tiene una forma efectiva de fiscalizar. Entonces esas son las cuestiones que nosotros estamos reclamando y por las cuales estamos organizados y pretendemos cerrar este proyecto. Este proyecto es inviable con la vida del Valle del Huasco, es inviable con la agricultura. El proyecto Pascua-Lama, si bien, como dicen acá las autoridades locales o en las noticias, en distintos medios, es que va a generar mucho empleo. Lo cierto es que el proyecto Pascua-Lama, durante sus 24 años de trabajo, solamente va a generar 1.660 empleos directos, de mano sumamente calificada, porque todo arriba es tecnificado, es robotizado y la gente de aquí obviamente no va a poder participar de esas labores. En cambio, la agricultura en nuestro Valle del Huasco, donde vivimos entre cerca de 80.000 personas, la agricultura genera casi 18.000 empleos directos al año. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el costo país? ¿Cuál es el beneficio para las comunidades, para el futuro de Chile? Si te hablo que van a dejar estériles, que van a contaminar durante más de 2000 años, yo no veo acá ningún beneficio para las comunidades ni para el futuro del país. Aquí hay algo que está muy mal, acá hay algo que hay que cambiar y nosotros somos nuestros propios fiscalizadores y nosotros somos las personas que vamos a estar trabajando, siempre ayudados por un grupo muy importante de gente de distintas partes del mundo y especialmente del Valle y de acá de Santiago, que los que nos están dando los datos, nos ayudan en nuestras dudas y podemos así desarrollar una defensa mejor de nuestro valle y no vamos a parar hasta que el proyecto Pascua-Lama se cierre.